Bueno, ya estamos con Carlos Marlatón. Carlos, mucho gusto y muchas gracias por venir. No, un placer estar aquí con vos. Te sigo siempre, ¿no? Por supuesto, de hace años. Gracias. Lo primero es, viste, cuando terminó la dictadura, fracasando, ¿no? Con mucha deuda, con inflación alta, qué sé yo, muchos decían, no, bueno, en realidad eso no fue neoliberalismo. Y eso pasó muchas veces después. Es decir, cada vez que termina un gobierno que uno siempre el otro es definido según yo lo veo. Vos por ahí no lo ves de la misma manera. Cada vez que te dice, no fue neoliberal, o no fue liberal, si querés, neo puede ser una palabra. ¿Con Milei está pasando lo mismo? Bueno, está excelente lo que estás diciendo. La verdad que hay una correlación en varios gobiernos que hicieron lo mismo. Si querés lo podemos describir. ¿Qué es esto? Llegar al poder con una idea democrática o violenta como el 76, decir que el Estado está mal, que hay que bajar el gasto, que hay que reducir el dirigismo, el intervencionismo, los impuestos. Esto es lo declarativo y esto es lo que te marca como etiqueta para siempre, lo que vos mismo dijiste. El problema es lo que pasa después de esos anuncios. Lo que pasa en la realidad es que no se hace nada de lo que se dijo. Y lo que se hace es tapar todos los agujeros de la economía, todos los agujeros fiscales, con algo que ese tipo de gobiernos tiene facilidad para conseguir, que es deuda. Por eso arrancan con 6.000 millones y se van con 50.000, caso del proceso militar. Ahora, esto y además se van en un desastre, porque no es que el país levantó, no, esa plata se usó para bicicleta financiera. Así es. Es muy claro lo que pasó en Argentina del 79 al 82. Hay una película, se llama Plata Dulce. Así es. El problema es que eso se repitió después varias veces. Y yo te digo, se repitió en los últimos 2 años de Alfonsín. No importa que le dijésemos neoliberal a Alfonsín o no, pero se repitió y terminó en un desastre. Y se repitió con Macri. Yo personalmente lo dejo aparte a Menem porque es otra cosa distinta, pero estas 3 experiencias consisten en endeudar al país externamente e internamente, consisten en sobrevaluar artificialmente la moneda nacional, pagando tasa de interés de la plata que vos mismo vas emitiendo. Este es el problema. Ahora, después viene la doctrina, ¿cómo lo calificamos? Bueno, y a mí me insulta que le digan liberal. Yo lo entiendo si vos lo decís, no pasa nada, pero yo repudio eso como liberal. Ese manejo de deuda no se puede hacer. Ese manejo de deuda es el que conduce sistemáticamente al desastre, al fracaso y al empobrecimiento de la población. Pero hay ciertas medidas que tomó Milei, que claramente, digo, si vos un día decidís que el mercado de prepagas tiene que ser libre, te anticipo que a mí no me gusta cómo funcionaba antes, pero que tiene que ser libre, y vos ves que al otro día se juntan las 4 y se ponen de acuerdo con un precio, yo digo, bueno, ¿qué libertad es esa? Maniobra monopólica, está bien eso. Bien, ¿no? Bien. Y eso lo puedo ver en varias situaciones. Y después el modelo de país, porque por eso estaba tan contento de que vengas. No sé, yo vi la ley de inversiones, ¿no? Y dice, bueno, está bueno, yo soy de los que creo que hay que traer inversiones y si hay que, no sé, si me viene una fábrica de microchip, yo le regalo el terreno, le doy la luz gratis, 25 años. Ahora, vos lo lees y es todo para primarios lo que pone en Milei. Entonces, hay un patrón parecido a los gobiernos que yo he visto en los últimos años. Yo creo que estás en lo cierto en este punto de crítica. Por eso creo que fue correcto que no saliera la ley ómnibus. Es una ley arreglada para determinados intereses. Y por eso es correcto atacar el DNU por inconstitucional en un montón de aspectos. Sin perjuicio de cómo técnica legislativa es mala y es improcedente. Vos podés sacar un DNU si no hay Congreso. La prueba de que había Congreso es que al mismo tiempo mandaste una ley, ¿no? Claro. Yo creo que está mal esto que está haciendo Milei. El camino que está siguiendo a él le va a fracasar económicamente y le va a fracasar electoralmente, aunque él crea que no. Lo que pasa, Navarro, Argentina hace 2 años inició una tendencia positiva como país. Vos viste que los últimos 2 años de Alberto Fernández, con todos los errores, con inflación, fueron de actividad creciente.
Todos los restaurantes llenos, todas las playas llenas, todos los bares llenos. Sí, con inflación, con un montón de cosas, pero lo que no podía decir que no había actividad, había mucha actividad. Fue algo muy positivo. Pero esa tendencia, que está muy convalidada por los mercados financieros, que yo lo sigo al minuto, te está indicando un cambio de época, de negativo el país a positivo. El país tuvo muchos años negativos, abarcó varios gobiernos, ahora empezó positivo. Estas medidas de Milei lo que están haciendo es atenuar la cosa positiva de Argentina, pero no abortar el proceso. No va a romper el país. Entonces, por ejemplo, yo te digo, especialmente para los analistas políticos que hacen comparaciones, ¿viste? Y lo ven mal a Milei en el manejo, o no tan bien como era esperable, entonces se imaginan cómo puede salir esto constitucionalmente. Bueno, el tema es que no van a tener una ventana de oportunidad tipo 2001, donde si fracasó el gobierno se va. Ni siquiera van a tener algo tipo 2018 o 2019 con Macri. No vas a tener ese desgaste económico nacional. Y este es para la oposición, este es el principal punto. Con lo cual, yo haría oposición criticando las medidas, jugando en el Congreso, por supuesto, y dando alternativas. Esto es una política mala. Recesiona intencionadamente la economía del país para parar una inflación que no la van a parar. Y con un plan de dolarización que, si vos querés, lo podemos analizar, no se va a poder llevar a cabo porque estamos yendo para el lado contrario. ¿Viste? Todo el mundo dice vamos para dolarización. Las medidas no tienden a eso. Tal vez no lo entiende Milei. Tal vez el que lo entiende es Caputo y no creo que le importe demasiado, ¿no? Ayer en la carta de Cristina había varios ítems que muchos tomaron como una oferta de negociación, decir, che, podemos hablar de la huelga de los docentes, podemos hablar de una reforma laboral, de una reforma del Estado, dice Cristina, podemos hablar de inversiones también, y esa carta de Cristina, ¿vos la leíste? Sí, esa carta de Cristina, ¿se parece más a lo que vos proponés? Mira, vos sabés que yo reivindico algo muy fuerte del kirchnerismo, que es su posición frente a la deuda. Néstor Kirchner tuvo la postura de que es muy malo un país endeudado, de hecho no lo endeudó, desendeudó, lo que era Fondo Monetario le dijo, váyanse, tomen la plata, no los quiero ver más, fue una medida correcta. Y así duró inclusive hasta con un mercado libre de cambios hasta avanzado el 2011. Fue una época positiva para Argentina. Muchos errores desde mi punto de vista, vos probablemente no lo veas, pero el país creció. No se puede negar que 2003 al 2011 es una etapa excelente de Argentina. Ahora, Cristina Kirchner reivindica este tema correctamente y habla de la deuda, tanto la interna como la externa. Eso es muy bueno. Pero yo me pregunto, y no es una crítica, es con pena, ¿por qué el gobierno del 2019 al 2023 no puso foco en esto? No puso foco en cortar con la deuda artificial que venía de Macri, que no es default, es decir, yo no tomo más plata, no remunero más plata. Esto arruinó el gobierno de Alberto Fernández, inclusive el interinato de Massa. Si cortaban solamente el Banco Central, en términos populares, las LEVAX, las LELIC, solamente haciendo eso, Massa arrasaba. Porque vos tenías un nivel de actividad económica gigantesco y un montón de gente contenta con su progreso, tanto trabajadores como cuentapropistas como empresarios. Uno no puede implantar cualquier modelo económico en cualquier circunstancia histórica o geográfica. Es decir, no podés caer en un momento y decir, bueno, esto es así. Está muy bien eso. Porque los actores no están preparados para eso. Entonces, se puede, no sé, yo veía, tengo el caso de las prepagas, que me interesa mucho, es la salud, ¿no? Yo veía que está bien, se regulaba el precio de las prepagas, pero vos ibas a pedir para hacer un estudio y ya te daban turnos en las mejores prepagas, te dan turnos para dentro de 3 meses, los tipos. O yo me enteraba que te hacían un ecodoppler y que en vez de verlo un médico con experiencia para analizar ecodoppler, lo veían como una especie de call center con estudiantes, ¿viste? Y ahí quiere decir que pisar el precio también era un problema. Porque vos podías tener un problema de salud. Entonces, el control de precios es malo. ¿Cómo se sale de esa situación? Entonces, si vos liberás, los tipos te afanan. Te ponen de acuerdo los 4 y se afanan. Y si vos controlás, te sacan el servicio. Yo creo que acá hay una palabra histórica que vos recordás, que poca gente sabe lo que es ya, porque no vivía, que se llama Rodrigazo. Rodrigazo es un fenómeno político-económico de mitad del 75. Básicamente consiste en la actualización de precios que estaban artificialmente reprimidos. Había que hacerlo. El problema,
o no se quiere recordar, o se desconoce por completo, que al mismo tiempo vos tenías que dar recomposición de ingresos. Acá lo que hubo es un rodrigazo brutal y recomposición de ingresos cero. Esto no se puede hacer. Había que hacerlo. Por eso es que hay un montón de personas que ganaban de 600.000 a 1 millón, que hoy no es nada, sabés que no es nada eso, por mes, familia, hoy quedaron afuera. No pueden pagar 200.000, 300.000 pesos un seguro médico, y así con un montón de cosas. Pero ¿y no es inherente a los planes, por lo menos actuales, tiene que ocuparse del neoliberalismo, de los que no se... A ver, le está criticando, no sé, los festivales de la... Eso es una estupidez total. Yo digo, ¿no creen que la gente vive sin cultura? Yo te veo a vos, porque te seguimos en redes, que estás siempre en el teatro, acá. El tipo de la música, Bueno, todos de alguna manera, porque a veces se le llama culto a determinadas cosas, todos. Cuando vas a la cancha de fútbol también es cultura, ¿no? Sí. Se puede vivir sin cultura, que no sé, te suicidás, ¿viste? Digo, no lo toman en cuenta eso los gobiernos. No, pero además hay una gran injusticia. Pero hay un problema muy grande con lo de Milei. Viste que él te pone como ejemplo ciertos presuntos gastos públicos o subsidios. Sí. Cuando vos ves la cantidad que es cantidad es insignificante. Hoy el principal gasto público ni siquiera es la seguridad social. El principal gasto público son los intereses que paga el Estado por sus obligaciones, tanto de la tesorería como del Banco Central. El Banco Central paga por día de intereses, pero yo te quiero mencionar esto, por día, 90.000 millones de pesos. Y después te dice, le dieron un subsidio a un recital de 50 millones, 100 millones, contrataron a un artista, se la agarró contra Lali Espósito. Es una cosa que no tiene, como magnitud no tiene sentido. Pero además hay cierto odio de él hacia esto, ¿no? Debe tener algún problema con los espectáculos públicos. Y además te digo, yo ahora como liberal, ¿cuál es el problema que un municipio destine parte de sus ingresos a hacer un festival? Yo no veo ningún problema con eso. Bueno, de hecho sale del presupuesto de la Secretaría de Cultura que vota el Consejo Deliberante. ¿Por qué está mal eso? ¿Quién dijo que el Estado no tiene que hacer nada? El Estado, hay un montón de prestaciones que puede tener y hay un montón de actividades complementarias de la actividad privada, como son la salud y la educación y la cultura, que también lo puede hacer. Y además te lo explican intendentes, gobernadores. Yo hago cosquín, pero eso para mí tiene un efecto multiplicador impresionante. Por 2 mangos que le pone. Entonces está mal, la crítica está mal. ¿Y vos estás de acuerdo con que el Estado arbitre en la distribución del ingreso? Depende qué incluyas en eso. Si me decís la medida, yo te digo sí o no. Bueno, por ejemplo, que en una mesa tripartita se deciden salarios y el Estado esté en la negociación entre los patrones y los trabajadores. Eso es la carta del laboro italiana. No me ofende para nada, te aclaro. Yo creo que sí. La verdad es que en una teoría liberal perfecta debería existir negociación individual del trabajador con el empresario. El peso no funciona así, con lo cual la negociación colectiva es inevitable. Yo tengo 300 trabajadores y él se tiene que enfrentar conmigo solo. No tiene fuerza. Yo creo que te voy a decir, no es incompatible con una economía de mercado moderna que vos tengas una negociación general por la falta de fuerza. Bueno, ¿no plantea Biden ahora? Bueno, pero Biden corresponde más a la ideología que vos profesás. Pero yo te digo, desde el otro lado, el otro lado del espectro, es aceptable. Es totalmente aceptable. ¿Y qué cosa de los que hizo Cristina, por ejemplo, que como vos sabés, yo estoy de acuerdo con los gobiernos de Cristina, a vos te parece que no están bien, que no son... Bueno, tuvo un error en el inicio de su mandato, que fue la crisis del campo, 2008. Las retenciones móviles fueron incorrectas, no servía ese tema y de hecho terminó mal. Después lo corrigió el tema. Su grave error es el año 2012, 2012-2013. Ahí tiene un grave error económico que es el cepo, no había que ponerlo, y tiene ciertas manifestaciones. Bueno, el cepo es la consecuencia de la restricción externa. Sí, pero el cepo es la consecuencia de no querer dejar flotar el peso frente al dólar. Si vos dejás flotar, el mercado se acomoda solo. Se acomoda para arriba. Se puede acomodar para arriba, para abajo, para el costado. No necesariamente porque vos abras el mercado vas a tener depreciación del peso. Pero Carlos Macri lo dejó flotar. Ahora vamos a lo de Macri. Pero déjame terminar con el tema de Cristina, que es muy interesante. Después tuvo unos aspectos políticos que le jugaron en contra. La ley de medios, el intento de modificar el Consejo de la Magistratura.
a personas como yo nos dieron la sensación de que iban para el lado del chavismo venezolano. Después no fue así. ¿Creíste nosotros creímos, no yo, millones de personas. Sí, pero ¿Vos te acordás? Vos sos un tipo inteligente, qué sé yo. Acá estamos primero. Vos sabés que Chávez estatizó 1.100 empresas. ¿Cómo vas a comparar eso con Cristina? Porque por el discurso que tenían y por las medidas que iban tomando. Puedo haberlo leído mal yo políticamente, pero fuimos millones. Mira, vos recordás, hubieron 3 marchas gigantescas en todo el país. 13S, o sea, 13 de septiembre del año 2012, 8N, 8 de noviembre del 2012 y 18A, 18 de abril del 2000. Esas manifestaciones frenaron desde nuestro punto de vista la chavización del kirchnerismo. Después se normalizó y tuvo un buen final. Sí. No corrigió el tema del cepo. Yo creo que todo eso le jugó en contra. Ahora, si querés, vemos el tema de Macri. Te detengo en un tema que vos mencionás, que es la ley de medios. Y la verdad es que la concentración de medios en Argentina juega en términos democráticos. Porque hay gente que, no sé, hay 10 canales y hay uno. Sí, pero ¿no te parece que ya estaba obsoleto el concepto de frecuencia asignada por el Comité Federal de Radiodifusión? El tema es, hagamos una propuesta superadora. A ver, ¿qué harías vos para que eso no ocurra? Yo estoy en un medio acá que no necesita ninguna licencia, ¿no? Esto es un streaming. Nosotros tenemos una licencia de televisión, lo que pasa es que Clarín no la cumple y no nos sube a Flow. Bueno, pero no, yo puedo tener un canal desde mi casa. De streaming, sí. Porque yo no estoy utilizando espacio radiofónico asignado por una convención. Sí. Eso cambió tecnológicamente. Cuando estaba Cristina, el streaming no tenía la fuerza que está bien, tiene. Pero íbamos para una radiodifusión internetera donde la licencia queda obsoleta. Y yo sé todo lo que hace Clarín. Llevo más de 50 años leyendo Clarín y veo que tiene la manía de dominar el poder. Es un medio que le encanta dominar el poder. ¿Y qué te puedo decir? Yo no sé si yo me tiraría en contra. No sé si es efectivo que me tire en contra. Quizá tengo que competir. Claramente no salió bien porque no salió la ley. Pero el tema las personas como yo que no teníamos ninguna razón para defender a Clarín, de hecho yo siempre supe cómo actuaba Clarín, ese mensaje del kirchnerismo de esos 2 años, 2012 y 2013, nos dio la sensación de que íbamos para Venezuela. Algo parecido a lo que pasó con el conflicto del campo, decís vos. Sí, que después lo corrigió el mismo gobierno con Domínguez. Esas cosas, Cristina las hablan. Ella no es que nunca revisa sus posiciones. El tema es, cuando Cristina dice, y sí, que la verdad es que... A mí me dijo al aire, en uno de los reportajes que hice, yo le hice ganar mucha guita a los empresarios y los empresarios estaban en contra mía. Yo no supe hacer una buena relación con gente que le hice ganar mucha guita, dijo Cristina al aire. El tema es, ¿cuál es la otra opción cuando vos te encontrás con esas cosas? ¿Entendés? Decir, bueno, la ley de medios me generó un problema. Bueno, pero la verdad es que en ese momento... Yo creo que igual el streaming hoy sigue siendo mucho menos que la televisión, pero en ese momento no había otra cosa. Y si vos tenías todo ese grupo en contra, hay que bancárselo. Sí, lo que pasa es que salió mal. ¿Te acordás que Alfonsín dijo, a mí me cargó Clarín? Menem dijo, a mí me mató Clarín. De la Rúa dijo, a mí me cargó Clarín. Bueno, entonces tenemos un problema con Clarín. Sí, no es un medio de prensa, es un medio de acción política, de lobby y de, casi te diría, de manejo de poder, ¿no? Bueno, y cuando los gobiernos quieren hacer algo con eso, buscar, al fin, a ver, vos sabés que regulaciones con los oligopolios, con los monopolios existen hasta en Estados Unidos. Sí. ¿No? ¿Por qué cuando lo hace Estados Unidos, cuando Estados Unidos se mete con Google, cuando los europeos se meten con Facebook, está bien? Cuando acá un gobierno se quiere meter con un gran medio monopólico u oligopólico, es Venezuela. Claro, lo que pasa es que a veces uno tiene... ¿No será que Clarín los convenció de que era Venezuela? A mí no, pero yo sentí que íbamos para ahí. La verdad, me equivoqué y inclusive no quise ver en ese momento que Argentina a los extremos no va nunca. Esto es importante. Es una sociedad moderada y pacífica, Argentina. Podés tener alguna cosa rara, tuvimos violencia, tuvimos secuestros, derechos humanos, pero... En general, la historia es una historia democrática y liberal. Además, pensá que la ley de medios se debatió durante 2 años en todo el país, que fue al Congreso, que tuvo 212 cambios el proyecto que envía Cristina, que se lo hace todo el arco ideológico, que sale
va a la Corte porque la quieren declarar inconstitucional y la Corte dice que es constitucional y después es derogada por un decreto de Macri. No así lo del Consejo de la Magistratura, ¿no? Que ese fue otro problema, bien, otra sensación. Te comprendo. ¿Y qué pensás? Buen punto. Ahora, por ejemplo, vos volverías ahí, si hagamos como un juego, vos sos ahora del gobierno de Cristina del año 2000, ¿darías esas mismas batallas con la baja probabilidad de ganar? Y ahora que sé que se perdieron, no. Y bueno, ahí el diario del lunes, no. Y no será... Ahora, el conflicto del campo terminó igual, con una derrota. Ahora, muchos pensamos que eso fue lo que convirtió al kirchnerismo en kirchnerismo. Absolutamente, ¿no? Lo que lo parió al kirchnerismo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Viste que las cosas tienen sus pros y sus contras, y uno no sabe al final del Recordemos juego. a la gente, el conflicto duró de marzo a julio del 2008. Lo que hizo el kirchnerismo desde agosto del 2008 hasta las elecciones parlamentarias del 2009 fue arreglar con todos los sectores que habían quedado ofendidos. Sí. Y no le fue muy mal en el 2009, pero el 2011 fue arrasante. Sí. Haber perdido esa mayoría del 54%, en serio, porque no era un 54 de un balotaje, era un 54 real, y la verdad que es una pena, ¿no? Sí. La verdad que es una lástima. Yo lo hubiera jugado de otra manera. Si vos pensás, yo no creo en eso de que los últimos 100 años y que la decadencia, no, es mentira, qué sé yo. Eso de Milei, claro, eso es falso. Yo no creo para nada. Además, sí creo que pone el inicio de la decadencia en 1916 cuando conseguimos la democracia en Argentina. Es increíble lo que dice. Ahora, sí creo que hay una asimetría entre el potencial argentino y lo que hemos logrado. No sé si estás de acuerdo. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no logramos la plenitud de nuestro potencial? Para vos. Yo le doy mucha importancia al tema económico. En este sentido soy economicista. Vos tenés que dejar que funcione el mercado. Los ejemplos que vos me diste, vos me diste dos ejemplos fuertes. La combinación en los seguros médicos, y yo te digo, yo veo eso, hago algo como Estado, y me hablaste de los salarios pactados colectivamente o abusados individualmente por quien tiene la fuerza para imponer. Pero al margen de eso, que son dos cosas muy atendibles, en general vos tenés que dejar un mercado libre de cambios, los precios básicamente que se formen en el mercado, los intervenimos, y tenés que tratar de no tener déficit en el Estado y no sufragarlo con medios artificiales, y no endeudarte. Con estas pocas cosas, vos que sos tipo más de izquierda que yo, no te digo que sos de izquierda, sos más de izquierda que yo. La palabra izquierda. Y yo que soy más de derecha liberal que vos, yo te haría dispuesto a hacer una concesión con vos en un montón de temas que vos me has planteado, y yo te pido que me concedas otros. Y yo creo que en el acuerdo podemos hacer un Tiene que haber mucha honestidad intelectual. Mucho, y además hay que reconocer cosas, hay que reconocer. Claro. Yo te reconocí varios errores hoy acá. Te cuento algo que me pasó como a mí observador, en lo personal. Vos sabés que yo empecé el periodismo muy grande. ¿De qué año sos vos, Navarro? Del 59, pero empecé a hacer periodismo a los 40 años. A los 24 yo empecé una distribuidora de comestibles. Empecé manejando un camioncito y me convertí en uno de los distribuidores más grandes del país. Un día me llaman a la Cámara del Aceite. Me dicen, mira, vos sos el primer distribuidor de aceite del país, te queremos invitar a la Cámara. Fui. ¿A dónde es? Le digo. Nos encontramos en la parrilla de Doña Emilia en Panamericana, me dicen. Fui y había 2 personas. Esa era la Cámara. 2 personas. El dueño de Molino de la Plata, el dueño no, el jefe de producto de aceite, de Río de la Plata, y el de Aceitera General de ESA. Y a mí me invitaron como el distribuidor que más aceite vendía. Así que nosotros éramos la Cámara. Hablamos un rato de los hijos, del fútbol, qué sé yo, comimos, y cuando terminó, uno le dice al otro, che, ¿lo subimos un 20% el precio del aceite? No, un 25%, listo. ¿Está bien, Roberto? Sí, listo. ¿Pero en qué año fue eso? En el 92, 93. Eso es grave porque estábamos en estabilidad, digamos. Sí, pero la estabilidad promedio, la gente no lo entiende a veces, es el promedio. Hay productos que suben y productos que bajan, ¿no es cierto? Así funciona el mercado, sí. Claro. Pero te quiero decir que yo ahí vi, y me tocó vivirlo, porque tuve esa parte en mi pasado, que no funcionan tan bien los mercados, ¿no? Igual guarda. Bueno, vos me hablaste vos me dijiste que yo te contemple cosas, y claramente, recién te dije, la medicina, pisándole el precio, no estaba funcionando, porque resulta que la gente no sabe
que sus estudios médicos están vistos por gente inexperta a la que le pagan 500 pesos por cada informe, y que pobre, se muere de hambre el hombre, ¿no? Es una vergüenza, sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, yo te cuento lo que hago, lo he dicho un montón de veces. Yo por default tengo obra social porque soy autónomo, pero no tengo medicina prepaga, cero, ni OS de nada, ni al cero. Y yo, si necesito ir al médico, que por suerte es pocas veces por año, y yo pago directo a la consulta privada. De paso, para que se gane unos mangos el tipo. Sí. En el cálculo general de toda mi vida, el seguro lo vengo reventando. O sea, mi gasto total es muy inferior a lo que sería una cuota mensual. Pero lo que me apena es lo poco que ganan los médicos. En ese sistema, la verdad que yo digo, pobre gente que ha estudiado medicina con la residencia y todo, y gana tan poco. Pero que va a bajar la calidad de nuestros médicos. Que eran los mejores del mundo, si no lo siguen siendo, ¿no? Te meto en otro tema bien actual. Cristina pone en su carta, muy fuerte ese párrafo, que los chicos de la escuela pública se están yendo a la privada porque en la escuela pública nunca tienen clase. Es un palo para el gremio docente que hace huelga, claramente, ¿no? ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Qué pensás? Bueno, pero hay dos cosas también. Te puede tener la migración de los privados que no pueden pasar más, que se van a la pública. Ahora ¿no? sí. No, yo creo en la educación pública. Es una obligación. ¿Dónde estudiaste, Carlos? Soy hombre de escuela pública, secundario, Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, acá por Palermo, y soy hombre de la UBA. Yo nunca hubiera aceptado que mis padres me manden a la privada. Sí en el primario, pues soy judío, colegio hebreo, eso es otra cosa, pero pasando de ahí, Colegio Nacional y UBA Derecho. Además que yo hacía política en la universidad, con lo cual en la privada no se puede hacer. Pero yo creo en eso, yo creo en la calidad. Además, cuando yo estudié, vos no sé si recordás cómo era. Los malos iban a la privada, los buenos iban a la pública. Era todo al revés de ahora. Era espectacular. Este no puede pasar de grado, lo llevaron a una privada. No, había examen de ingreso, todo, una cosa importante. Bueno, entonces yo creo en eso. Y también creo en la distribución. Yo no creo que haya que tirar a la gente... No hay que abandonarla como en la década final de 1990. El Estado tiene que tener prestaciones directas y puede tener subsidios. No está mal, no es tan caro además. Estas cosas que dice Milei son exageradas. ¿Por qué no está mirando el principal drenaje de fondo que tiene el Estado argentino, que son los intereses por una deuda mal tomada? Vos lo conocés bien a Milei. Yo no sé bien cómo fue tu relación, pero he escuchado que lo conocés bien. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cambió? La verdad, te tengo que ser sincero, siempre fue así como vos lo ves ahora. Lo que pasa que, yo te digo en qué contexto lo conocí, como vos y yo ahora en una radio. Yo tenía un programa de radio, vino un día como invitado y después siguió, le pedí si podía venir una vez por semana, estaba encantado. Y seguí hablando con él. Discutíamos mucho sobre temas financieros, donde yo tengo una visión distinta de la de él. Cuando empezó a hacer política, 2019-20, yo escribí a favor y él me dijo si podía colaborar con él en ciertas cosas. Hace unos 2 años yo creo que a él le molestó mi perfil social alto, porque yo escribo, opino de todo, y medio en el grupito cercano a él dijeron Malatón afuera. No tengo problema con eso, ya está afuera. Ahora, yo agradezco de no estar ahí, porque yo no estaría de acuerdo con esta política. Tendría que callarme la boca sobre un montón de cosas. ¿Entendés? Yo ahora estoy absolutamente en contra de esta política económica. Y en contra de difamar a un artista y de toda esa cosa violenta que tiene. Así que menos mal que no estoy ahí. Y él siempre tuvo este carácter que se enoja cuando lo contradicen, se enoja, y te insulta. No le gusta que lo contradigan. No es bueno para discutir él. Al inicio te decía burro, ignorante. Él no comprende que el mundo se compone de diferentes opiniones. Es normal que se opine distinto. Mirá cómo estamos hablando nosotros. ¿Y hay algún problema? ¿Qué problema? Claro. No hace falta. Además, yo digo, siempre hay gente escuchando, ¿no? Imagínate que nos empecemos a insultarnos. Nos queríamos como 2 ridículos. Claro. ¿No es mejor hablar así? Claro. Pero ya era así. Siempre fue así. Y mira qué punto interesante eso. Se lo votó así. Se lo votó después de verlo insultar. No, después de decir barbaridades en la campaña. A mí me impresionó mucho eso. La verdad que cada barbaridad que decía, que uno dice, bueno, este tipo está quemado, le daba más votos, ¿no? Inclusive dijo cosas que son ilegales, inconstitucionales, inhumanas. No obstante lo cual, cada vez
siguió subiendo, ¿no? Inclusive en el debate con Massa. Yo la verdad que el debate con Massa, digo, Massa, genio de la política, murió Milei. Sin embargo, la gente dijo, pobre Milei, mirá cómo le pegaron. Bueno, gana el balotaje. Empatiza con una parte de la sociedad con ese temperamento. Sí. Además de que había razones objetivas para no votar al oficialismo de entonces, que básicamente la inflación. El gobierno no supo explicar el tema de la inflación, porque estaba ni tampoco se encargó demasiado de frenarla. Yo creo que si no fuese por eso, Massa era presidente. Ayer hubo un intercambio de ideas. Primero estaba enojado Milei, me contaron con la carta de Cristina, pero después alguien le explicó, mirá que no es tan así, lee que hay unas cuantas propuestas ahí, qué sé yo. De todas maneras, hubo un debate de ideas. Él rechaza la influencia de la restricción externa en la inflación. Ahora, si uno mira, Macri entra, agarra el dólar a 9 pesos. ¿La inflación externa? Él niega que la restricción externa, que la escasez de divisas, tenga alguna influencia en la inflación. Y yo quería charlarlo con vos porque es factible que vos estés de acuerdo con él en ese tema, y es más rico cuando discrepamos incluso. Durante el macrismo, Macri agarra el dólar, porque claro, la restricción externa lo que hace es subir el precio del dólar, obviamente. Faltando dólares, sube el precio del dólar. Lo agarra a 9 pesos, lo lleva a 15, primer pico inflacionario. Después, en marzo de 2018, se va de 18 a 30, otro pico inflacionario. Y termina a 64 con un último pico inflacionario. Es decir, cada vez que subió el dólar, subieron los precios. Yo te cuento, conozco todos los insumos de uso difundido, desde aluminio, papel, tetra, vidrio, son todos monopolios que tienen sus precios dolarizados. Te facturan en pesos al precio del dólar actual. Las cadenas de supermercado, vos andás y hablas con un gerente de Carrefour y te dice el tipo, mira, a mí me pidieron que esta sucursal tiene que dar $1 millón de ganancia por mes. Tiene dolarizada su ganancia. La gente tiene dolarizada su cabeza. Entonces, la restricción externa que lleva a la suba del precio del dólar, ¿no tuvo, por lo menos en los últimos años, una influencia grande sobre la inflación? Bueno, mira, yo tengo varias cosas para decirte. El precio de la propia moneda fracasa si la pone el Estado. El Estado norteamericano no pone el precio del dólar contra las demás monedas. La Unión Europea no pone el precio del euro. Por eso, hace ya 53 años, de 1971, se adoptó un sistema de tipo de cambio libre y flotantes. Antes era un quilombo. Desde que se crea el Fondo Monetario en 1946 hasta el 71 eran todos cambios fijos, entonces vos tenías superávit en balanza de pagos o déficit. Y por eso estaba el Fondo Monetario dando ayuda, que después cambió el sentido de esa ayuda. No fue más para balanza de pagos. Pero eso está arreglado. Es muy malo. Sí, mira, acepto que hagamos un acuerdo con las prepagas, pero no toques el tipo de cambio, pues se te arruina toda la economía. Ahora, Macri lo liberó. Pero yo te voy ahí vamos. Sí. El tipo de cambio libre y flotante implica que no puedes tener ni intervención directa fijando precio, ni indirecta. ¿Qué hizo Macri? Anunciado del primer día, la primera conferencia que dan Prat Gay, Sturzenegger y Caputo, dice, vamos a pagar tasa de interés del Banco Central. Si vos haces esto, estás tergiversando el tipo de cambio. Estás sobrevaluando el peso y subvaluando el dólar artificialmente. Esto te dura un tiempito. Y acá te vuelvo a recordar, vos en el 2018 saliste con todo por la televisión, yo te veía, con fuertísimos argumentos y le pegaste justo a donde tenía que pegarle. Lo que pasa en el 2018 con Macri es que revienta el sistema artificial que montó. Por lo tanto, yo no acepto que me digan, bueno, no hubo mercado libre, hubo un mercado tergiversado por el propio gobierno. Es lo peor que podés hacer. Es tan malo poner un cepo para restringir cantidad y para fijar precio, que no lo podés hacer, como alterar el precio en forma indirecta. Entonces yo digo que llevamos desde, te diría, octubre del 2011 hasta el día de hoy un sistema de cambios artificial que ha dañado el país. Inclusive Milei no se animó a liberarlo y es un problema que no se ha liberado. Liberó precios y no liberó cambios. Ahora, se está equivocando. Carlos, el Fondo Monetario Internacional dice que Argentina es el segundo país, que los argentinos somos los segundos que más dólares tenemos. Físicos, claro. Y que surgen de que la gente compradora de ese negro y se los lleva, los pone acá, allá, qué sé yo. En el fondo es evasión, algunos lo llaman fuga. Bueno, es un tipo que
evade y la pone en dólares, la puede poner en la caja de su casa, del banco, se la puede llevar afuera y qué sé yo. Es una evasión legítima, te diría yo, por todas las cosas que han pasado en el país. Bueno, esa es la discusión. ¿Por qué llamas que es legítima? Porque el Estado te robaba todo. ¿Cómo te lo robaba? Y con confiscaciones bancarias, con tipo de cambio artificial. Son dos cosas distintas, ¿no? La confiscación bancaria, tenés razón. Hubo dos corralitos en Argentina. Varias veces. Varias veces hubo confiscación, hubo especificaciones. Sí. Hubo adulteraciones. Pero vos podés pagar los impuestos y llevártela del país y tenerla declarada. ¿Por qué tenés que evadir? Bueno, y si vos tenés un sistema impositivo que es confiscatorio. ¿Por qué es confiscatorio? Los impuestos patrimoniales son muy malos. ¿Bienes personales, por ejemplo? Los bienes personales. Pero todos los impuestos a los activos son malos. Bueno, pero todos los países europeos tienen impuestos a los activos. No todos, y aunque tuvieran todos, yo te digo, son malos. Si vos te van a... Si vos con irrelevancia de cuánto ganes, tenés que pagar un porcentual de tu patrimonio evaluado como el Estado quiere todos los años, en pocos años te quedás sin patrimonio si no ganas nada. Bueno, salvo que no... Me encanta ese tema. La consecuencia es el negreo, el barraneo. Solo te quedás sin nada si vos inmovilizás el dinero. Sí. Poner ese tipo de impuestos lo que hacen es obligarte a, flaco, hace algo con esta guita, porque si no es parasitaria y lo que generamos es un burbuja financiero de supermillonarios que ponen la guita a timbear. Bueno, igual todo eso tiene solución. Podemos hablar ahora sobre las causas, pero tiene solución. La solución es mercado libre de cambios, libertad de ingreso y egreso de capitales y no impuesto patrimonial. Vuela el país. Los más ricos del mundo sacan documentos cada tanto para decir cóbrennos más impuestos a nosotros. Los conozco porque bien. hay una concentración del ingreso que va a generar una catástrofe. Sí, en el mundo. Pero vos sabés que hay dos tipos de ganancias y dos tipos de patrimonio. Una es la que surge de los flujos del trabajo. Vos cuando eras aceitero tenías un flujo, pero otro es la valorización del patrimonio. Esto es muy importante. Es la variación de precios de un departamento, que vos lo compraste a 100.000, lo vendiste a 300.000, compraste acciones de YPF a $5, valen 20, ese tipo de cosas. Eso también es una fuente de riqueza. Estos millonarios, cuando hablan de cobrarme más impuestos, se refieren a las ganancias de capital. Porque claro, vos tenés el 10% de Tesla o el 15% de Disney y la acción sube 500% en 10 años y ¿cómo tengo tanta plata? Ni hablar de una tecnológica, ¿no? Pero bueno, yo con mis ideas liberales capitalistas creo que aún así yo eso no lo tocaría porque beneficia a los pobres no tocarlo. Si tenés que elegir, te hago la última. Si tenés que elegir un gobierno desde el siglo XX y lo que va del siglo XXI, a vos seguramente te vas a sorprender, pero para mí el segundo gobierno de Perón, que no lo pudo terminar, fue bueno. El primer gobierno de Menem fue bueno. Los meses que tuvo Perón en su tercer gobierno no fueron ideales desde el punto de vista económico, porque fueron brillantes políticamente, no pudo terminar el mandato. Como te das cuenta, soy un liberal no gorila, ¿no? Del 2003 al 2010 fue un buen gobierno. No soy fanático de decir este o el otro, ni cuál es el mejor. Te digo cosas positivas de varios, pero además soy muy optimista. A mí me da técnicamente el país que va a ir para arriba. Sí. Sí. A pesar de Milei. A pesar de Milei. Si Milei va a tener que corregir este rumbo que está inicialmente siguiendo. Un gusto, Carlos. Muchas gracias. Ya venimos, un minuto, dale.